Bueno, gente, mucho gusto. Antes que nada, nos vamos a ver hoy este ratito muy breve y el día sábado con un poco más de tiempo de manera presencial, ¿sí? Este módulo lo venimos dando ya hace varios años. Es un módulo cortito, es una introducción a lo que son modelos de transporte. Vamos a charlar sobre algunas características, algún planteo general del problema del transporte como tal, matemáticamente hablando, ¿no? Que es lo que tenemos que tener en cuenta. Una vez que finalizamos eso, vamos a ver algunas características generales sobre las distintas fuentes de información para los modelos de transporte, algunas características sobre cómo preparar un escenario ya para la modelización del transporte. Los voy a introducir muy brevemente. Lamentablemente este tema da para mucho, pero lo que vamos a hacer ahora es presentarlo, ¿viste? Vamos a hablar sobre los escenarios de modelización, los distintos submodelos de un modelo de 4 etapas, que es el modelo clásico para planificación de transporte. Una vez que finalizamos con ese tema, lo que vamos a ver entonces, una vez que finalicemos ese modelo o ese planteo o esa presentación sobre el modelo de 4 etapas, vamos a ver algunos casos de aplicación generales donde se aplique ese tipo de modelo o ya algunos otros casos de aplicación donde se aplican otros modelos de planificación, algunas alternativas de lo que es un modelo de 4 etapas. Bien, lo que me pidió Eduardo también es que en este módulo lo que veamos es una introducción al sistema de transporte aéreo, ¿sí? Eh, Muy brevemente les voy a comentar sobre cómo se compone el sistema de transporte aéreo en Argentina, algunas características macro, porque es un sistema particular, a diferencia de otros modos, tiene mucha influencia de organismos internacionales, ¿no? Porque tiene características como tal que atraviesa fronteras, al igual que pasa con el sistema marítimo. Entonces, todo su marco normativo se basa en una interacción muy fuerte con organismos supranacionales, ¿no? En el caso del sistema marítimo es la OMI, la Organización Marítima Internacional; en el caso aeronáutico es la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional. Entonces tiene algunas características propias particulares, daría para hablar un montón, pero bueno, lo que vamos a tener acá en estas horas que nos toca va a ser muy condensado. Igual yo en la misma presentación que eso se las comparto, entiendo que esto después les va a llegar a ustedes, tienen correos de contacto mío, en lo que necesiten soy abierto a responder alguna consulta o algo que quieran charlar. En general no tengo problema con eso. Lo primero que vamos a ver entonces son modelos de transporte. Y la primera pregunta que nos podemos hacer, tan solo conociendo el título, es: ¿qué es un modelo? Bueno, los modelos que vamos a hacer nosotros, o lo que se va a basar esta parte de la modelización, es sintetizar un problema que tiene una naturaleza muy compleja. El problema de transporte es multivariable, hay un montón de factores que afectan el transporte. Lo que es transporte nos vamos a referir a transporte de personas o bienes también, ¿no? Puede ser usuarios con sus particularidades, carga, con cada tipo de carga va a tener su particularidad. Así que como ya estamos viendo, es un problema súper complejo que transcurre incluso con carácter que no perdura en el tiempo, porque el transporte una vez que se realiza se terminó. Entonces tiene que también una característica temporal que no es constante, sino que es efímero una vez que se tiene que producir al instante de consumirlo. No, no podés acumular transporte, uno no puede decir viajar con un camión 80 veces a un lugar y decir, ah, yo ya acá hice 80 viajes, entonces a medida que me llega la carga la voy distribuyendo en esos 80 viajes que tengo estoqueado. No, no existe eso. No tendría sentido. Lo tenés que producir y consumir al momento de que se presenta la necesidad. Así que, como estamos viendo, es muy, muy complejo. Bueno, lo que busca la modelización es transformar este escenario de la realidad, sintetizarlo. Sintetizarlo quiere decir
de este fenómeno que tiene naturaleza muy compleja, me voy a quedar tan solo con las variables que quiero eh, modelar, ¿no? Tiene que haber una relación entre las variables y el fenómeno que estoy estudiando, ¿sí? Entonces lo voy trabajando, llevándolo a un problema numérico. En el caso, por ejemplo, acá estamos viendo, uno quiere predecir el precio de un coche, ¿sí? Entonces tenés las marcas, y sí, porque no vale lo mismo un Ford que un coche de estos chinos, bike, ¿no? Hay una confianza en esa marca, entonces la marca va a tener influencia en el precio, seguramente. No es lo mismo un Focus que un 4K, son modelos distintos, la gente lo percibe diferente, incluso hay modelos que por características a la gente no le gusta, ¿viste? Entonces el modelo tiene que ver, la marca, el modelo, el año, ¿sí? Si es un coche viejo no vale lo mismo que un coche nuevo. Los kilómetros, si es un coche que se usó poco no vale lo mismo que un coche nuevo. Y el precio, ¿no? Entonces el precio es lo que nosotros queremos modelar. En este caso tomamos un montón de parámetros que creemos que están relacionados, generamos un modelo matemático donde le agregamos la marca, el modelo, los kilómetros y predecimos matemáticamente el precio y lo vamos a hacer apoyándonos en una muestra donde ya estamos... Ah, ¿esto tiene puntero? A ver si tiene puntero. ¿Esta cosa verde será un puntero? Spotlight. Sí, ¿se ve el puntero? Sí, se ve, se ve. Excelente. Sí. Bueno, Sí, se ve. para que sea un poco más entretenido, por lo menos hay un punto que se mueve. Bueno, como vemos, entonces seleccionamos algunos parámetros que racionalmente creemos que tienen con alguna especie de relación explicativa con la variable que queremos predecir, que es el precio. Lo estamos sintetizando porque el auto tiene un montón de cosas, ¿no? Tiene que ver el color, dependerá del color, sí, no. Tiene que ver si está limpio o está sucio al momento de venderlo, tendrá relación, sí, no, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El momento del precio de un coche también es muy complejo. Depende de muchas variables. Lo que estamos haciendo así acá nosotros es sintetizar. Sintetizándolo en una serie de variables explicativas que creemos que luego va a haber que demostrar, a ver si nuestro modelo es explicativo del fenómeno o no, pero etcétera. Entonces la estamos generando con estas variables explicativas un modelo matemático que prediga el precio, a partir de una muestra que censamos de la realidad. En este caso lo que hacemos es una regresión lineal con múltiples variables, ¿no? En la cual nosotros, para cada escenario en particular, con los valores de la muestra, vamos a calibrarlo. Entonces a los parámetros, que si es una regresión lineal son constantes, que modifican las variables explicativas, generamos este modelo, el cual va a explicar el precio de un coche a partir de las variables explicativas que nosotros le cargamos, ¿no es cierto? Será un buen modelo, un mal modelo, eso dependerá luego, la academia irá disponiendo y evaluando los distintos modelos que se pueden generar para explicar el valor de un coche. Ya con esta explicación muy sencilla podemos ver que existen factores de tipo cuantitativo, porque dijimos que la cantidad de kilómetros la medimos en números, ¿no es cierto? 84.000 kilómetros, 42.000 kilómetros. En cambio, la marca no la podemos medir en números, ¿sí? Son variables que explican otra característica. Incluso podríamos poner una columna donde generar variables según rango, describiendo el estado, bueno, malo, regular, ¿sí? Entonces, si tiene más de tanta superficie con que la pintura se salió, pasa a ser malo, si tiene un intermedio será regular y si tiene menos que este rango de valores será bueno. Entonces generamos variables de tipo cualitativos, generamos variables de tipo cuantitativos, ¿sí? Hay una serie de factores que tienen diversas características que pueden formar parte de ese modelo, ¿sí? Bien, bien, bien. ¿Cómo es entonces el concepto? Nosotros tomamos una muestra, esa muestra la sintetizamos en aquellos parámetros que creemos que tienen correlación con el fenómeno que queremos describir, ¿sí? Esta muestra, estamos viendo la realidad, con esta muestra generamos un modelo, ¿sí? Y luego lo que queremos explicar, yo quiero averiguar cuánto sale un Citroën C3 2012 con 40.000 kilómetros, lo meto en mi modelo, que esta pregunta es lo que yo me quiero hacer, lo estoy modelando con esto, no está incluido acá, y me genera el resultado, ¿sí? Ese modelo. Bien, bien. Entonces, con una muestra sobre la realidad, yo genero un modelo, ese modelo le planteo un escenario,
¿sí? Esta sería la muestra real, este sería el escenario que quiero modelar y el modelo me va a hablar de ese escenario proyectado en base a la muestra real que yo estoy observando, ¿sí? Bien, bien, esto parece muy obvio, pero van a ver que en la parte de modelos de transporte se habla mucho de escenarios de modelización, se habla mucho de muestras para generar el modelo, incluso se separan a veces pedazos de la muestra para generar lo que son validaciones. Tenemos segmento de la muestra para calibración y segmento de la muestra para validación. eh, Empezamos ya esto a profundizar más sobre estos temas. Pero el escenario general que me gustaría que se queden con esto en la cabeza es de que un modelo matemático termina siendo una parte de la realidad. No, no le pueden cargar al modelo características que ustedes no, en un principio, no discretizaron o no sintetizaron de la muestra real. Si yo a este modelo le pregunto cuál va a ser el precio para un estado regular, si ustedes se fijan, acá no está estado regular, entonces el modelo no tiene capacidad de generar o evaluar escenarios con variables que yo en su momento no consideré, ¿sí? Entonces, veo que hay bastante ingeniería civil, algunos temas de esto ya lo van a conocer, a los que no, cualquier tipo de duda pregunten porque vamos a ir salteando varios temas bastante rápido. Voy a tratar de contarlo en un nivel más llano, pero sepan que esto, al momento de plantearse la duda de, bueno, qué interesante lo que me decía Ezequiel, cómo se aplica, hay un océano de profundidad. Vamos a estar nosotros viendo al nivel de unos 2 3 centímetros, como contándole cuál es el panorama. Después cada uno de estos temas es, da para un montón, ¿sí? Bien. Bueno, lógicamente entonces el modelo tiene capacidad limitada. ¿Por qué? Porque lo que busca es sintetizar la realidad, un fenómeno complejo, en variables explicativas. Y a su vez depende de la información que nosotros le damos. Entonces el modelo va a ser tan bueno como la calidad de la información que le estemos dando. Si el modelo tiene mala información, va a dar malos resultados. El modelo va a ser tan preciso como la precisión de la información que le damos. Si yo los rangos de precios se los doy en decenas de miles y le pregunto si vale un peso o quiero evaluar un centavo, no sirve, porque le estoy dando información agregada. Agregada quiere decir por rangos. No es el número exactamente fino, 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 sino que yo le digo, este vale de 100 a 120. Eso es información agregada, es un rango de valores. Yo no puedo exigirle al modelo un nivel de desagregación, un nivel de detalle que sea inferior al nivel de información que le estuve dando para generarlo. Esto que les digo, grábenselo, todos estos conceptos que parecen medio filosóficos, en realidad son cuestiones que al momento de sentarse o ustedes trabajar con un modelo de transporte, es lo que van a estar hablando. Nivel de agregación de la información, porque eso después influye mucho. Si yo quiero un modelo muy preciso, necesito mucha información muy precisa y eso, muchachos, se transforma en plata y tiempo, básicamente. Si ustedes quieren el mejor de los modelos que les que pueda predecir un montón de cosas, no tiene sentido porque es inaplicable, sale fortuna y al momento de tenerlo como listo para usarlo, el tiempo pasó. Y quizá el escenario de decisión que estaban tomando no les sirve. No el mejor de los modelos, con la mayor precisión, no va a ser necesariamente el mejor para todos los casos, ¿no? Hay veces que se necesita otra cosa. Bueno, el modelo necesita o debe demostrar que es capaz de representar una situación conocida, porque si no, estamos hablando de cualquier cosa. Si el modelo lo estoy haciendo con datos de la realidad, bueno, que represente esa realidad, en principio, para luego poder representar escenarios futuros. O sea, siempre va a haber una etapa dentro de la modelización que es la validación del modelo, ¿sí? Sepan ese término, les va a parecer bastante seguido. Bien, bien, bien. ¿Debe pronosticar escenario futuro? Sí, porque al final de cuentas estamos haciendo un modelo que nos represente algo que queremos proyectar, porque si no, no haríamos modelo porque sí. No hay por qué pedir un modelo si lo que yo quiero es estudiar un fenómeno actual. Si no estoy queriendo pronosticar, no es necesario tener un modelo. Bien, ¿cuáles son las características de un modelo? Bueno, tiene que tener una cierta inversión acorde con lo que estoy buscando. Tiene que tener una capacidad de representación de resultado que sea acorde a quien se lo quiero mostrar.
Me especializo en lo que son modelos de generación de valor extremo, es una técnica matemática, ¿sí? Que se usa muchísimo en lo que es partición modal. Es una técnica matemática que la programás, la haces en base a una serie de encuestas y te da unos resultados. Mis resultados posiblemente no sea el final del modelo, porque después hay que transformarlo en una visualización acorde a lo que el decisor, que es la persona que paga la consultoría, quiere evaluar. Si yo le doy un script de una programación en el lenguaje R, al tipo no le sirve. Necesita transformarse en una visualización gráfica, no sé, un diagrama de torta, en en un mapa georreferenciado como un programa GIS, etcétera. O sea, la visualización, el output del modelo que vamos a generar tiene que ser acorde al tipo de decisión que el que está contratando la modelización tiene que tomar. ¿Sí? Bien, incluso puede haber varios tipos de visualización acorde a qué es lo que querés mostrar. Bien, bien. La finalidad es justamente evaluar entre alternativas, porque si hay una sola alternativa, si acá el ingeniero civil, te puedo tomar Fernando como ejemplo cada tanto sin que te lo tome personal, ¿eh? Sí, sí, no hay Soy que me problema. parece. Si acá Fernando me dice, mira, Ezequiel, vos sos aeronáutico, no sos civil. Acá el único puente que se puede construir en este río es este. Físicamente es imposible hacerlo de otra manera. ¿Tengo que hacer un modelo de transporte para ese puente? No, si es la única solución. No estoy evaluando escenarios distintos, entonces no tiene sentido un modelo. O sea, el modelo tiene que darme una herramienta, algo, un valor extra que me permita. Yo se los comento, esto parece casi filosófico, pero al final de cuentas muchos términos de referencia, cuando vos te sentás en la mesa y empiezan con la cadena de correo con las 80.000 correcciones sobre los ítems del término de referencia, se está hablando de esto. El día de mañana usted trabaja en un organismo gubernamental, en una empresa que está solicitando una consultoría especializada, va a estar hablando de estos criterios al momento de plantear el alcance del término de referencia en la parte técnica. Por eso, fíjense, son 5 diapositivas muy tontonas, pero termina siendo lo más interesante. Pues después todo esto, si tenés la idea general, bueno, por lo menos sabés de dónde agarrarte o entendés el hilo de la conversación. Planteo el problema de transporte, pues el problema de transporte es particular. Como yo comenté hablando en un principio, tiene características que difieren de otros problemas, ¿no? Acá tenemos un compañero que se dedica al gas, ¿no? Imagínate que yo quiero hacer, hay momentos donde tengo mucho consumo de gas y otro momento donde tengo poco consumo de gas, ¿no es cierto? No sé, durante el día, durante la tarde, durante la noche. Varía el consumo de gas, estamos de acuerdo, ¿no? Domiciliario, la industria se apaga a la noche, se enciende a la mañana, más consumo. ¿Qué hay que hacer? Acá el compañero del transporte de gas me va a decir, Ezequiel, vos lo que tenés al final del gasoducto, tenés que poner un tanque, ¿no? A un reservorio de gas que permita hacer frente a las oscilaciones de esa demanda. ¿No es así? Entonces es lo más lógico, porque el gas lo puedo acumular. Bueno, el transporte eso no pasa. Si yo me tengo que tomar el 4 para irme a Paseo Colón desde Liniers, yo me lo tengo que tomar no sé, a las 10 de la mañana. No me lo puedo tomar a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde. No, no puedo acumularlo. El transporte se tiene que producir y consumir al momento de producir, o se tiene que producir al momento de consumirlo. No tiene capacidad de stock el problema del transporte. Eso, matemáticamente, tiene un peso enorme. Incluso si estamos diseñando una vía, ¿sí? La vía tiene una característica excluyente. Está bien, acá pónganlo con pinza. Uno puede plantear niveles distintos, pero el tráfico que atienden son diferentes. Una vez que vos ya hiciste una ruta, no podés hacer 3 rutas sobre el lugar que está esa ruta. La podés ampliar, sí, bueno, pero ocupa un espacio en el terreno. No son que de manera continua que yo lo puedo. Incluso la ruta tiene un carril, 2 carriles, no tiene carril intermedio. ¿Me explico? La capacidad en el transporte tiene características que difieren quizás. Yo puedo mandar 1 metro cúbico de gas, puedo mandar 1,3 metros de gas. Yo puedo mandar un tren, puedo mandar 2 trenes, puedo mandar un tren y un cachito. Sí, hay distintos modelos de tren, etcétera, pero hay muchas limitaciones en el planteo del transporte donde no permiten esa solución continua
o ese intervalo continuo que hay inmediatamente uno superior al lado del otro, sino que son intervalos discretos, ¿sí? Bien, bien. Entonces no es almacenable. Si viene acoplado con una dimensión espacial, yo una vez que hago una ruta, la ruta está montada sobre un lugar en la superficie de la Tierra, no puedo separarla esa ruta. Esa misma ruta está asociada al lugar donde se encuentra esa ruta porque depende exclusivamente del lugar donde está. Incluso si yo ocupé ese lugar, no lo puedo destinar a otra actividad, o sea que afecta al mismo entorno donde se hace. ¿El transporte trae algún beneficio? En realidad no, genera gasto. Vos no te tomás, bueno, yo sí lo he hecho en su momento, pero la gran mayoría no lo hace. Vos no te tomás el Sarmiento. Yo me lo tomé cuando empezaron con los vagones doble piso, porque tenía ganas de ir a conocerlo. En su momento estaba fascinado con esos vagones y me fui desde Liniers a Ramos para tan solo conocer los vagones, ¿sí? Pero en general uno no se toma el Sarmiento por un beneficio, sino que le incurre en un gasto, que ese gasto es menor a la actividad económica que va a realizar. Eso ya de por sí le pone un signo menos en todas las ecuaciones, que pasa a transformarse en desutilidades cuando hablemos en la parte de modelización. No sé si alguno de ustedes está familiarizado con el término económico utilidad. ¿Puede ser? Utilidad es lo que uno percibe de un bien, ¿no? Un bien es un satisfactor, ¿sí? El satisfactor, ¿cuánto satisface ese bien que consumimos? Y lo medimos con una función matemática que se llama utilidad. Entonces, si yo acá tengo un mouse inalámbrico, este mouse inalámbrico es un bien que viene a satisfacer una necesidad mía, porque ahora con este mouse inalámbrico cubro es un satisfactor de una necesidad que tenía. Yo necesitaba un artefacto que me ayude con la computadora, ¿sí? Entonces la utilidad de este mouse para mí es positiva porque satisface necesidades, ¿sí? En cambio el transporte es una desutilidad, es un gasto que yo incurro en pos de una utilidad futura que con una actividad económica voy a obtener. Por ejemplo, actividad económica no necesariamente comercial, sino una actividad que yo busco satisfacer utilidades, ¿sí? Necesidades, beneficios. Quiero ir al médico porque me siento mal. Cuando vaya al médico voy a hacer una actividad humana que me va a hacer sentir mejor. Yo voy a percibir una utilidad positiva al momento de que el médico me cure, por eso voy al médico, ¿no es cierto? Voy a intentar satisfacer una necesidad mía. Pero el viaje hasta el médico en realidad yo no lo quiero hacer, lo tengo que hacer porque el gasto que incurro, el tiempo que pierdo, no lo quería hacer, sino que lo tengo que hacer para ir hasta el médico. Entonces, todo lo que son transporte aparece un signo menos en la función utilidad, entonces se llaman desutilidades. Y lo que se busca con el transporte, en vez de maximizar utilidades, que es una técnica económica que la van a escuchar hasta en la sopa, acá lo que se busca es minimizar desutilidades. Esa es la jerga, van a ver después cuando veamos más adelante, modelo de cuatro etapas, qué forma tiene esa función utilidad. Bueno, algunas características de transporte. El transporte innato genera o es propenso a generar ciclos viciosos. O sea, es una actividad económica que por sus características se llega a situaciones donde si vos la dejás andando solo, posiblemente se tenga una realimentación negativa. ¿Sí? Vamos con un ejemplo. Acá está con el ejemplo de la congestión. ¿Sí? Tráfico de colectivos. Bueno, esto mírenlo, muy interesante. Es un ciclo vicioso y cómo al momento o cuál es el rol que nosotros tomamos, la planificación y cuál es el rol de la regulación en el transporte. No sé si en el segundo año tendrán una materia que es regulación. Con la regulación muchas veces se apoya en la modelización al momento de evaluar medidas regulatorias, ¿sí? Bueno, subsidios, restricciones, etcétera, eso son medidas regulatorias, tarifa también podría entrar acá. Les doy otro ejemplo. Las características del 050 era un colectivo de hace varios años que surgió en la Ferrer, colectivo, porque en realidad era un transporte público, ¿no? No regulado, que se hacía con coches, de manera salió espontánea. Hay ejemplos de las carretas en Londres a principios del siglo XIX que también pasaba lo mismo. En su momento se tocaba mucho el tema cuando empezó el Uber,
al momento de prestar servicio, antes de eso, cuando empezaban las agencias de remise. ¿Sí? Hay algunas veces que el transporte, por ejemplo, imagínate, pongamos un escenario, no hay transporte del punto A al punto B, ¿no? Entonces viene uno y dice, che, yo voy a ponerme a mí a satisfacer esa demanda y entonces la satisface, se pone, no sé, un caballito, vamos con un caballo y va haciendo viaje. Como hay poca oferta, entonces viene otro y dice, che, esto es una demanda insatisfecha, me pongo dos caballos, vamos a hacer viajes. Sí, bueno, entonces la satisfacción va subiendo, porque la gente va cubriendo esa necesidad, esa demanda insatisfecha de hacer viaje, ¿sí? Cada vez mejor, porque cada vez hay más caballos, más fácil elegir, llega a un punto óptimo donde hay tanta cantidad de caballos que llegan a cubrir con su capacidad la demanda de viajes entre el punto A y el punto B. Entonces ahí alcanzamos un óptimo del sistema, donde la demanda cubre, en donde la oferta cubre la demanda. Sin embargo, el sistema vamos a ver que si lo dejas naturalmente, va a llegar un momento donde otro dice, bueno, yo también voy a poner un caballo, no en todos los casos, esto es algo muy, estoy haciendo foco solamente en algunos aspectos, es un problema mucho más complejo, pero como para que entiendan lo que es un ciclo vicioso, ¿no? Voy a poner más caballos, entonces vos decís, ah, qué bueno, porque ahora que hay más oferta para esta demanda, yo puedo exigir un precio más bajo, entonces termina siendo un beneficio para el usuario, ¿no? Porque ahora cada vez tenés un montón de caballos, tenés 10 caballos por cada uno que se quiere ir al punto A al punto B, entonces si yo antes pagaba un peso, ahora voy a pagar 10 centavos, porque puedo, porque cada vez tiene más eh, ¿no? Hay más oferta que la demanda. Sin embargo, eso, como las tarifas van haciendo cada vez menores, entonces los costos para poder que acompañen esas tarifas, porque no van a poder ser superiores a las tarifas que cobren, porque si no estaría gastando plata, dejaría de ser una actividad económica, entonces cada vez le va dando menos pasto al caballo, ¿no? Le va dando menos pasto, menos pasto, menos pasto, porque no llega a cubrir y le va deteriorando, porque ahora vos vas ante un viaje de 5 minutos, ahora con el caballo todo raquítico te tarda 30 minutos, ¿no es cierto? Entonces, de ese punto óptimo, pasamos a que tenemos tiempo de viaje cada vez peor, incluso algunos caballos como están con inanición no llegan, ¿sí? Se tropiezan, algún usuario se cae, se lastima, entonces baja la calidad del servicio y se llega a un punto donde eso no tiene solución, porque si yo quiero ir con un caballito y ponerlo a trabajar ahí, como ya hay tanta oferta ahí que no, el usuario no va a pagar un peso, porque el viaje sale 10 centavos, ya lo viste, y el mismo usuario empieza a rechazar ese viaje porque la calidad es tan baja que no le termina conviniendo, entonces el sistema mismo lleva a tendencias de, que se destruye, ¿no? O sea, no llega a una situación óptima por sí solo. Eso es un caso de ciclo vicioso. Acá deberíamos hablar de lo que son externalidades negativas, etcétera, que son algunos términos económicos muy interesantes. Sepan que está este fenómeno muy metido en el transporte. Les recomiendo bibliografía sobre el tema. Juan de Dios Ortúzar, en los primeros capítulos del libro, toca de buena manera, me parece eso, y si les gusta el tema de externalidades, que es un aspecto económico sobre el planteo teórico del transporte, le diría que también es un mundo meterse sobre eso, muy interesante. Bien. Eh, ah, en una de las características dijimos que esto tenía una dimensión espacial, el fenómeno de transporte, porque estaba siempre sobre un lugar, ¿no? Muy directamente vinculado con el lugar donde transcurre, no es una actividad que se pueda cambiar de lugar porque cambia su esencia. Eh, Acá también hay un ejercicio, ¿no? Acá está lo que con este diagrama intenta explicar, es o sea, cuál es la integración entre el problema de transporte y el problema espacial, con un ejemplo muy pavote también. Nosotros tenemos una actividad que está localizada, ¿no? ¿Sí? Genera una demanda de transporte, entonces esa demanda de transporte a su vez subimos, ¿no? Porque tenemos una cierta demanda, se sube el transporte intentando subir esa demanda,
¿sí? Entonces ahora se genera una nueva oferta de transporte intentando, o sea, tenemos una actividad que el transporte dijo, che, está esta actividad, generemos transporte para cubrir la demanda de esta actividad, ¿sí? Entonces ahora que se generó ese transporte, hay un cambio en los costos de accesibilidad, ¿no? Baja la desutilidad porque hay más oferta. Si baja la desutilidad, probablemente el lugar sea más atractivo para implantar nuevas actividades económicas. Si hay nuevas actividades económicas, va a haber nueva demanda que satisfacer con transporte, entonces se generan nuevas soluciones de transporte para esa demanda. Si hay nuevas soluciones de transporte, se generan nuevas actividades. ¿Me explico el ciclo? Intrínseco. Esto se conoce, sobre todo lo van a haber escuchado con el efecto Mohri, MOH, ¿sí? Es un efecto de relación entre la actividad económica en un lugar y la oferta de transporte en ese lugar. Hay veces que vos tenés más actividad por el hecho de que hay más transporte. El famoso caso Pilar de Panamericana. En Pilar no había nada, se hizo una autopista, entonces como se hizo la autopista se generó Pilar. Ese efecto causa-consecuencia que el transporte termina siendo causa de la actividad económica, ojo al piojo, hay que agarrarlo con muchas puntas, ¿eh? No siempre es así. No por poner un tren que vaya del punto A al punto B, en el punto B va a haber actividad económica, ¿no? Usualmente el transporte va detrás de la actividad económica, pero hay algunos casos donde al poner un transporte se genera actividad económica donde no había. Pero en general el planteo lógico es, hay actividad, luego transporte, entonces luego más actividad, luego más transporte y así. Es un tema súper interesante, hay algunos casos, no traten de generalizarlo esto. Pero bueno, lógicamente toda la planificación, como ya estamos viendo, va a tener que ir acompañada con una cierta decisión que buscamos tomar. ¿Sí? Esto se los dejo en la presentación. No vamos a poder, por una cuestión de tiempo, profundizar en mucho detalle, pero si nos sobra tiempo el sábado retomamos sobre acá. Hay algunas cuestiones, o esto lo que intento plantear es que no todas las decisiones son iguales, no todos los métodos o formas de tomar decisiones se adecúan bien con un uso de modelos o con otros tipos de decisiones que quizá tienen que ir apoyadas con otras herramientas que no necesariamente son modelos. Nota al margen, hay varios que son ingenieros. Nosotros estamos muy acostumbrados, casi adoctrinados en las decisiones basadas en planes directores. Es una característica del ingeniero donde dice, ah, no, pensemos de acá a 30 años, generamos un documento rígido, monolítico, como les gusta a los ingenieros civiles, la palabra monolítico, ¿no? Como si fuese los mandamientos ahí, los 10 mandamientos, bueno, nosotros generamos un plan director que así el futuro tiene que ser, porque es la mejor manera, porque no, no siempre el plan director es la manera más adecuada. Existen otras formas que incluso terminan dando, porque el plan director implica una cierta rigidez, implica una atemporalidad de la decisión, porque el escenario es dinámico. No siempre un plan director termina siendo a veces la mejor respuesta. Hay otras veces donde sí es la mejor herramienta porque te da un ordenamiento de base. Vos ya sabés lo que va a pasar al futuro con 100% de certeza porque está establecido en el plan director. Les puse la imagen de un aeropuerto acá, una terminal aeroportuaria, no porque me gustaba, sino porque es un ámbito donde se usa el master plan, el plan maestro aeroportuario, que te dice de acá a 20 años cuáles van a ser los pasos siguientes para ampliar esa infraestructura. Ya está decidido, ¿sí? Uno lo puede modificar, sí, ok, pero yo ya sé al momento de hacer una obra civil cuál va a ser la obra futura que se va a construir al lado. Ya la construyo sabiendo la futura construcción que va a haber. En el caso de transporte, hay muchas veces donde se intenta implantar planes directores en escenarios donde solamente lleva a frustraciones, dolores de cabeza y a veces a decisiones malas tomadas. Es un tema muy interesante este, es teoría conductista, decisiones adaptativas, modelo de toma de decisiones mixto, etcétera. Hay muy linda bibliografía sobre este tema. Yo les diría que si al momento de ustedes plantear su trabajo final están hablando sobre algún proyecto de transporte,
e intenten esa herramienta o ese plan darle un marco de qué tipo de escenarios, ¿no? O sea, no es lo mismo un escenario para implantar un cambio en la semaforización que quizás plantear una vialidad nueva donde no existía, ¿no? O sea, eso va a ir acompañado de qué escenario de toma de decisiones vamos a estar intentando cubrir con nuestro trabajo. Bien. Composición del sistema de transporte. ¿Cómo se compone un sistema de transporte desde el punto de vista conceptual? Vamos a tener tres aspectos. Uno va a ser la infraestructura, ¿sí? El otro va a ser los sistemas de control y por último va a ser el conjunto de los modos de transporte propiamente dicho y sus operadores. ¿Qué quiere decir? El transporte no necesariamente es una ruta, ¿sí? Eso es una parte del transporte, porque esa ruta va acompañada con un marco normativo que regula la utilización de esa ruta, ¿sí? Y a su vez sobre esa ruta, perdonen que me ponga una campera, pero pedí un aula en la facultad para poder conectarme y hace un frío en este aula que ni les cuento. Bueno, esa ruta físicamente se encuentra en un lugar, va a haber una normativa que le da el marco regulatorio a esa ruta y a su vez va a haber también dentro de lo que es normativa sería el código con el cual se opera esa infraestructura. No es lo mismo una intersección que no está semaforizada que una intersección semaforizada. Esa semaforización te da un sistema de control, ¿no? Una forma de operarla. Vos sabés que cuando está en rojo frena, cuando está en verde avanzás. Eso es un, una, un sistema de control sobre el uso de esa infraestructura. Vos tenés, por ejemplo, boyas que son de color rojo, boyas que son de color verde. Eso sí tiene un significado. Vos tenés, en el caso del uso de una pista de aterrizaje, tenés el servicio de control aéreo. Te va dando unos códigos sobre cómo se va a usar una forma de operarla. Imagínate vos que una misma ruta que antes usabas un sistema de control en el cual cada usuario veía el semáforo, frenaba, cuando estaba en verde avanzaba, pasás a un sistema de control digital, donde tenés solamente coches autónomos, ya no es necesario ese semáforo, le das otro aprovechamiento a esa misma infraestructura. Entonces cambia la capacidad que tiene de transporte esa misma infraestructura. Y por último, va a haber un conjunto de modos y operadores. Sobre esa ruta pueden operar empresas de carga, por ejemplo, bien administradas, donde tenés frecuencias establecidas, o podés tener un montón de operadores en el cual no. Puede ser que el mantenimiento que le dan a los camiones no esté con las mejores prácticas de la industria, entonces la capacidad también cae, ¿sí? Si uno quiere hablar sobre un transporte, va a tener que pensar en infraestructura, sistema de control y cuáles van a ser ya específicamente los operadores de ese sistema. Esas tres variables te definen a vos una cierta capacidad que vas a ofrecer en tu sistema de transporte, ¿sí? Entonces hay veces que ustedes le dicen, mirá, hay una demanda insatisfecha, no siempre la única solución, no siempre la única solución o la mejor solución es hablar de infraestructura. Infraestructura es una parte del transporte. Hay veces que la mejor solución para ese problema termina siendo un sistema de control distinto, ¿sí? No necesariamente tenemos que hablar de infraestructura, sino un modo de operar esa infraestructura diferente, ¿sí? O a su vez quizá el problema de la demanda insatisfecha termina siendo quiénes son los que operan, de qué manera, cuál es el proveedor de ese servicio. ¿Una sola empresa? ¿Son varias? ¿Son muchas muy chiquitas y una muy grande? Son tres o cuatro muy grandes, entonces eso te afecta mucho también. Tenés que ver cómo se está operando ese sistema de transporte. ¿Me siguen hasta acá? Estoy hablando abstracto, pero ¿se entiende? Sí, 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 se se va entiende. entendiendo. Sí, claro. Yo les voy introduciendo quizás dimensiones a esto que a uno le parece intuitivo, porque esto es la parte más compleja, cuando uno empieza a estudiar o teorizar sobre el problema de transporte, que todos somos usuarios, entonces creemos que lo conocemos. ¿Me explico? Vos cuando hablas con una persona
El tipo es un experto en transporte. ¿Por qué? Porque se toma el colectivo todos los días para ir al trabajo. Ya sabe, piensa que lo sabe, lo siente, lo vive. Para él lo conoce, cuando en realidad no. De hecho, nosotros respiramos todos los días, creemos que sabemos cómo se respira, pero te aseguro que a menos que seas médico y sepas de la parte celular, no tenés ni idea cómo funciona la respiración. Pero vos crees que sí, porque respiraste toda la vida. ¿Me explico? Acá estamos tratando de darle enfoque, empezar a ver cuáles son las perspectivas del problema, de qué se compone. ¿Sí? Bien, 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 bien. Esta formulación sería para charlarla. Acá lo que estamos hablando de qué se compone el nivel de servicio y cómo eso afecta a la demanda, ¿sí? Y vamos a ver de que mediante esta formulación entre el nivel de servicio y la demanda, vamos a ver este efecto, ¿no? Al final de cuentas, demanda y oferta no son separadas, van de la mano. Así que eso también te rompe un montón, porque si vos hacés fideo, ¿no? Lógica económica, economía de la facultad, ¿sí? ¿Cuánto fideo hay que hacer en la fábrica? Y tenemos que llegar al punto de equilibrio. ¿Te acordás de eso? Cuando se cruzaba la demanda con el precio y la oferta con el precio. ¿Me siguen? O sea, si el precio sube, la oferta sube. Si el precio sube, la demanda baja. Hay un punto donde se cortan y llegamos al precio óptimo económico, donde la oferta equipara la demanda. Y buenísimo. Pero no, transporte no funciona así. Esa curva demanda y esta curva oferta no son funciones independientes. Matemáticamente, con un planteo sin ponerle número, tan solo pensando de qué depende, te das cuenta que la demanda termina dependiendo de cómo es la oferta, ¿sí? Y entonces van de la mano. Es un problema que está acoplado, no lo podés separar. Entonces, cuando te dan acá vos la receta mágica, no, mirá, tenés que poner 5 colectivos más. No, pará un poco, esto es un problema más complejo. Si yo pongo 5 colectivos más, posiblemente tenga más demanda que antes de ese servicio. Entonces, no, estudiémoslo más a fondo. Esto no es lineal. No son rectas que se cortan, ni receta. Y a su vez, si yo pongo 5 colectivos más, posiblemente la ruta se me sature, entonces el tiempo de viaje me aumenta, entonces ya no es lo mismo un colectivo marginal, un colectivo más, que al momento inicial. Todos son problemas muy, muy complejos acá. Lo interesante es que sepan que la oferta y la demanda son juntas, no se plantean separadas, ¿sí? Una afecta a la otra afecta a una, y esto del huevo y la gallina es así. Por eso se habla de escenarios, ¿sí? Pero es un problema que tiene que ir acoplado. Vos tenés que ir mirando los dos efectos a la vez. Bien, bien. Che, Ezequiel, pero yo te entiendo perfecto esta fórmula que me dijiste a vos y cómo interpretarla con este gráfico, ¿no? Eso es verdad. Pero puede ser que haya algún escenario temporal donde yo pueda desacoplar la oferta de la demanda, porque vos me estás diciendo que al poner una actividad económica, todos saben lo que es el Panamericana y lo que pasó en Pilar, ¿no? En No, Pilar, no, no, hace 30 años, no había country, había muy poco. Era una es que la zona. gente se empezó a mudar de nuevo a la capital porque no toleran los tiempos de viajes, por ahí Bueno, que es un se está efecto ahora haciendo. posterior porque se colapsó la autopista, pero en un principio hubo mucha gente que se mudó hacia esa zona y empezaron a ver country porque el tiempo era muy chico. ¿Qué es lo que quiero decir? La actividad económica y la oferta de transporte sí tienen una relación, pero lleva un tiempo en que esa nueva actividad, producto de una nueva oferta de transporte, se genere. O sea, esto transcurre a lo largo del tiempo, no son inmediatos estos cambios. Entonces, vamos a ver de que hay escenarios de planificación que tienen distintos niveles de prospección en el tiempo, ¿no? De cómo uno puede plantear el futuro. Tenemos escenario, ¿hay algún militar acá? De base militar, de escuela de guerra, escuela superior de guerra, logística, etcétera. No, ¿no? No, no, Porque va, yo acá, no. ustedes fíjense que yo puse un recuadro rojo porque es muy común que en estos cursos haya alguno que haya estudiado carrera militar
Y estos escenarios que acá los cito como perspectiva operacional, táctica y estratégica en la logística militar. Vos, Nancy, eras de logística, ¿no me dijiste? Sí, estoy trabajando en logística. Bueno, posiblemente la Ujú. jerga que se usa en la logística, porque hay mucha gente de formación del ejército, sobre todo, que trabaja sobre el área logística, utilicen la terminología militar, ¿no? Donde la perspectiva operacional, táctica y estratégica le van a dar otro sentido al que yo les voy a dar ahora, ¿sí? Eh, esto sale de una bibliografía, que la cito acá, que un libro de mucha aplicación acá, que es el Ortúzar. Hay otros que son muy buenos. Kenneth Train escribió muy buenos libros, pero Ortúzar es de habla latina, es chileno, eh, y él usa esta terminología que no significa lo mismo en la logística militar, hablamos de otra cosa. ¿Sí? Nota aclaración porque la van a encontrar de otra manera, pero yo acá me refiero a esto y bueno, está así, la que tiene más aplicación acá. Operacional porque se refiere a la operación de los modos de transporte, no se refiere a la operación logística. La operación logística en el escenario militar es cómo yo voy a concretar mi escenario estratégico, ¿sí? Yo quiero invadir un país, entonces operacionalmente quiero quizás romper tal líneas de frente para poder incursionar. Esa es cómo yo voy a concretar mi decisión estratégica, que es hacer eso, ¿sí? Eso es lo que ven los militares. Yo acá operacional me refiero a operar sobre un modo de transporte. Operar, poner 2 colectivos, 3 colectivos, 4 colectivos, eso es una decisión que toma ¿quién? El operador. No la toma el ministro de Economía. Si mañana tengo que sacar 5 colectivos de la línea 4 en vez de 3, la toma el que opera, el gerente de operaciones de la línea 4. Por eso la llamo operacional. Táctica son intervenciones tácticas que haría un departamento de transporte. Por ejemplo, podríamos hablar de poner una onda verde sobre una avenida, ¿sí? Eso lo hace la municipalidad, no lo hace el ministro de Transporte, ¿o no? Imagínate que el ministro de Transporte va a ver en Rivadavia cómo vamos a definir los pelotones para ver los intervalos de semáforo, ¿no? Eso no lo hace el ministro. Es una decisión táctica, no estás cambiando el modo de transporte. Táctica en la lógica militar se parece mucho al sentido que yo le doy operacional, ¿sí? Por eso esto, ojo al piojo con la bibliografía que lean, sepan que la jerga se le da a veces de otra manera, a uso distinto. Bueno, entonces una decisión táctica acá en cómo yo les voy a hablar, qué es lo que dice la bibliografía de habla latina más común. Táctica se refiere a, imagínense ustedes, cambiar los semáforos. ¿Sí? Una decisión táctica en una línea de colectivo sería pasar a un colectivo de piso bajo, que la subida y bajada de pasajeros más rápido que un colectivo de piso alto, que tiene que subir escalones. ¿Sí? El tiempo de parada entre ascenso y descenso de pasajeros, un colectivo de piso bajo es menor que un colectivo de piso alto. ¿Sí? Eso sería una decisión táctica. Una decisión estratégica, en mi escenario y en el militar, lo único que conseguimos los dos, estratégico quiere decir que cambia, o sea, que hacer una ruta nueva. Entonces van a aparecer operadores nuevos, los efectos que yo voy a ver van a ser inmediatos y a largo plazo. Los efectos operacionales, yo no pienso en los efectos a largo plazo, los efectos tácticos, mitad y mitad. Estos escenarios operacional, táctico, estratégicos dependen fuertemente del tiempo. Entonces, un cambio de decisión operacional no modifica la actividad económica, no cambia, no genera cambios en la demanda. Si yo hoy pongo más colectivos que antes, la verdad que la decisión no la veo como demanda agregada, voy a intentar cubrir la demanda actual. En cambio, una decisión estratégica o una nueva ruta, ahí sí tengo que considerar cambios en la demanda. Les recomiendo la bibliografía de Juan de Ortúzar, muy interesante sobre el tema, la explica muy bien. Hay otras bibliografías también sobre el tema, pero bueno, básicamente el tiempo afecta sobre esos escenarios de proyección.
Si yo intento hacer un modelo de transporte para ver si tengo que poner dos colectivos o tres, bueno, probablemente los modelos clásicos que vamos a ver ahora no serían los más adecuados porque están pensados para escenarios estratégicos. Bien, bien, bien. Venimos hasta acá, definimos muy a grosso modo el modelo de transporte. Eh, Ahora vamos a tratar de pensar algo que es muy común, que ustedes le dice, bueno, pero me pasaron un gráfico y yo veo que ahora hay más pasajeros que antes, ¿sí? Me pasaron un tráfico, el TMDA, que es el tránsito diario medio anual, y yo lo empiezo a ver año por año y veo que cada vez hay más tráfico. Me pasaron, bueno, en vez del tránsito diario medio anual, me pasaron los conteos, ¿no? Hora por hora, y yo veo que hay variaciones, pero que hay una tendencia que sube, no sube, ¿sí? Entonces, esos son series de datos. ¿Saben a lo que me refiero? Todos trabajaron con serie de datos. Santiago, vos en ferrocarriles seguramente estás viendo cómo son las cargas en los distintos ramales y esos datos de carga en los distintos ramales te lo pasan año por año. Entonces seguramente decís, bueno, la línea San Martín está creciendo la carga, o la línea San Martín veo que en tal año decreció y después volvió a subir. Vamos a analizar datos en series, ¿sí? Series, datos de carga, de pasajeros, en series de tránsito, ¿sí? Y entonces vamos a ver sobre esos datos que tenemos eh, distintas formas de darle una lectura. Pensemos en datos así. No, no, esta no, no. ¿Dónde está? Bueno, ahora después me fijo si encontramos alguna de una serie de, de datos en el año. Vamos a ver que el crecimiento del tráfico, como el uso de una infraestructura, va a tener un crecimiento normal, porque quizá la actividad económica, el crecimiento del PBI, va subiendo a un cierto ritmo. Entonces hay un incremento normal del tráfico, ¿sí? Si yo quiero determinar cuál es mi incremento normal, lo que normal me refiero, ¿qué pasa si no cambia nada? ¿Qué es lo que yo esperaría del futuro si no cambia nada? Bueno, la tasa de crecimiento habitual es esto, la tasa de crecimiento poblacional habitual es esta. Así que yo espero un incremento normal del tráfico que va a ser de tipo tendencial. Si tu actividad, por ejemplo, la actividad de Santiago, que va a ser la carga, depende de la infraestructura, vos tenés que evaluar el crecimiento del PBI, posiblemente, como indicador. Si Fernando, no sé si vos te dedicas a pasajeros, Fernando, supongamos que sí, ¿te parece si te hago la contra de Santiago? Imagínate que Fernando trabaja con pasajeros, entonces él posiblemente mire el crecimiento poblacional del censo, ¿no? Que ahora está cambiando, ojo, pero hasta hace no mucho vos tenías un coeficiente de crecimiento poblacional que se mantenía muy constante, ¿sí? Entonces tu tráfico normal esperado, incremento de tráfico normal, sería con un modelo tendencial, econométrico, ¿sí? Ahora bien, posiblemente, si es tu escenario de modelización decimos, che, pero pará, ahora yo quiero, Santiago le dijeron que va a poner Cargill, una planta en tal lugar, cerquita de la línea del San Martín, y la pregunta que le van a hacer a Santiago, che, Santiago, ¿esto cómo va a afectar mi tránsito? ¿Qué lo va a ver con el modelo anterior de tráfico normal? No, Santiago va a ver, evaluar el tráfico inducido. Inducido quiere decir, yo planteo un escenario futuro donde hay un atractor de viajes nuevo, ese atractor va a inducir un tráfico que no se explica con el crecimiento normal. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces vos quizás te pasaron una serie de datos, no siempre lo que vas a obtener es el tráfico normal porque pudo haber en ese intervalo de tiempo un atractor nuevo que haya inducido tráfico, ¿sí? Si vos, Fernando, trabaja en la vialidad y está viendo el modelo de tráfico de pasajeros y se abre un supermercado Coto gigante nuevo al costadito de Mar del Plata, ¿no es cierto?, sobre la ruta que te une con Necochea, posiblemente haya tráfico inducido. Entonces, en ese tránsito diario medio anual, la secuencia que uno tenga de datos, va a ver que hay un incremento que no se explica con el crecimiento normal del tráfico.
¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos? Sí, Quizás sí, está claro. lo estoy hablando, Sí. tendré para la próxima le sumo algún grafiquito copado acá porque lo estoy hablando en el aire. Se me pasó, perdónenme. Si estuviéramos en clase de manera presencial, agarro una pizarra y lo podríamos solucionar, pero acá está complicado. Bien, bien, bien. El tráfico inducido, lo que significa, por ejemplo, también podría ser que yo una ruta que era de tierra la falté. No se generó una actividad nueva, no se generó ahí, porque es el mismo camino de agro que existía antes, pero ahora el costo de transitar esa ruta es mucho menor. Entonces posiblemente el paisano que estaba en un pueblito que no iba al bingo del pueblito vecino porque tenía que hacer 20 minutos en camino de tierra y se le desarmaba la chata, ahora como está faltada, se va al bingo del pueblo vecino, entonces había un tráfico, se generó un tráfico producto de una mejora, una disminución del costo, de la desutilidad, también te genera tráfico inducido, la misma lógica, puede ser por una actividad nueva o por una mejora en el transporte, te genera un tráfico inducido, un tráfico que no se explica con el crecimiento normal. Bien, bien, bien. Tráfico desarrollado. Tráfico desarrollado, esto lo que estamos hablando es un escenario años posterior. Quiere decir, Pilar, volvemos al efecto Morin, ¿no? Imagínate, estamos en un escenario donde mejoré la calidad de infraestructura, automáticamente había viajes que antes no se hacían, pero era la misma demanda, porque el tipo tenía ganas de ir al bingo, nada más que la cubría de otra manera, ¿sí? Ahora va más veces porque es más fácil llegar. Entonces es una inducción de tráfico. El desarrollo de tráfico sería, como ahora hay más paisanos de los pueblos vecinos que vienen a este pueblito, se puso un bingo más grande. Entonces, 5 años después, te das cuenta de que hay un desarrollo de tráfico que no se explica ni por la inducción, porque la inducción es inmediata. Una vez que se genera la infraestructura, aparece el tráfico inducido. El tráfico desarrollado sería ese incremento que supera el crecimiento normal esperado, que se desarrolló a partir de esa mejora en la infraestructura. ¿Me siguen? Acá ven cómo entra en juego los escenarios temporales. Che, esto termina siendo matemáticamente, es complejo, ¿eh? No, no es tan fácil explicarlo. Pero a nivel conceptual, cuando vos estás trabajando con resultados de modelo, está bueno cuando ellos te dicen, mirá, vos vas a poder esperar un 10% de tráfico desarrollado de acá a 15 años, ponele. Bueno, sé a lo que se refiere, ¿sí? Me quedo con el concepto. El tráfico desarrollado es porque ahora hay una nueva utilidad a ese viaje, claro, porque se generan nuevas actividades, ¿sí? Que antes no existían. Entonces la curva de utilidad se me fue hacia la derecha. Bien, 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 bien. Tráfico derivado quiere decir, yo tengo la misma actividad económica, la misma demanda de transporte, ¿no? Planteo una solución, planteo una infraestructura nueva, imagínate, o pongo un nuevo servicio, ¿sí? Entonces la demanda es la misma. ¿Qué es lo que yo esperaría que con este nuevo servicio derive demanda de algo que ya la estaba cubriendo otro servicio a mi nuevo servicio? El tráfico derivado, por ejemplo, es, yo tengo un servicio donde yo antes tenía una ruta que estaba cubierta por un servicio de coche, un servicio de colectivo y ahora le pongo un servicio de tranvía. ¿Sí? Inmediatamente, cuando pongo esto es inmediato, es un escenario temporal muy, muy corto, no es a lo largo, o sea, no son varios años, sino que el tráfico derivado ocurre relativamente poco, o sea, rápido. Bueno, al haber una nueva oferta de transporte para cubrir la misma demanda, cambia lo que se llama la partición modal, de modal si son distintos modos, o el market share, ¿sí? La cobertura del mercado que una empresa nueva que antes no existía, bueno, se apropia de ese porcentaje del mercado. ¿Me siguen? Imagínate, te lo llevo al aeronáutico, para ir del punto A al punto B había dos líneas aéreas, ahora se sumó una tercera, bueno,
cambia el porcentaje de mercado que cubren cada una de esas tres, porque ahora hay una oferta nueva. ¿Sí? O incluso había un mercado aéreo del punto A al punto B y ahora pongo una línea de colectivos. ¿Cómo va a afectar eso? ¿Sí? Eso es el tráfico derivado. La porción que salió de acá y fue a la nueva oferta de transporte. ¿Sí? Este 20% se derivó un 15% del colectivo y un 5% del automóvil particular. ¿Se entiende? Bien. Esos son los resultados de transporte o las preguntas que muy habitualmente ustedes van a encontrar al momento de trabajar con modelos de transporte. Tráfico inducido, desarrollado, escenarios temporales, tráfico, bueno, inducido ya lo dije, efecto Morin, eh, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Hasta ahora no hablamos de modelos de transporte. ¿Les parece si arrancamos con el tema modelos de transporte? ¿Qué es un modelo de transporte? Hay un montón de modelos de transporte. Montón, montón, montón. No hay uno solo, hay un montón. La forma más común de separarlos es por la... ¿Qué es lo que modela? ¿Qué modela primero? Y vamos a ver que hay algunos que modelan de manera determinística. Determinística, sí. Hay formas de modelar de manera exacta o causa, o sea, yo pongo, no sé, eh, quiere decir que no es un escenario probable de ocurrencia el resultado que me va a dar, sino es un valor numérico exacto, ¿sí? Eso se usa mucho en la parte de ingeniería civil, sobre todo para lo que son modelos de generación de demanda, sobre todo en la forma americana de plantear el problema. Vos tenés tablas donde te dicen hasta incluso cuántos espacios de estacionamiento corresponde para tantos metros cuadrados de una farmacia. ¿Sí? Estados Unidos tabula mucho eso, tablas de clasificación cruzada, etcétera, etcétera, para plantear escenarios de proyección de demanda. Eh, Eso es un planteo determinístico. Vos entras a la tabla, yo voy a poner tantos metros cuadrados de negocio, se va a hacer un shopping nuevo, entonces entras a la tabla y te fijas cuánto estacionamiento necesitas, cuánto tráfico inducido va a haber, eso son modelos determinísticos, ¿sí? Se usan sobre todo en soluciones de tráfico a nivel de cómputo ya, ver cuántos carriles, qué tipo de intersección necesito hacer, ¿sí? Imagínate si le pongo una rotonda, le pongo una intersección tipo diamante, hago un trébol, ¿sí? Ese tipo de soluciones en planteos macro a veces se usan. Acá hay un Highway Capacity Manual, es una metodología de cálculo norteamericana, ¿no? Fundamentalmente. Te da metodologías y termina siendo modelos de aplicación donde vos estás haciendo soluciones de tránsito. Corríjanme los ingenieros civiles, ¿puede ser que sea así? Sí, sí, es así. Bueno, Se usa vos para entras a calcular una también tabla, capacidad en rutas claro, de capacidad. ahí, ahí vos entras a una tabla y te dice tanto, no te dice probablemente tanto, ¿o no? Es Exacto, sí, determinístico. sí. Está Ingreso con dividido un valor, según la cantidad de vehículos que pasan, te da claro, un cierto nivel de servicio. claro, eso es un modelo determinístico. Si está esto, pasa esto. No es que si está esto, puede ser con un cierto grado de certeza que pase aquello, no. O sea, hay modelos que tenés entrada, resultado. Chao. Esos son determinísticos. Bien, y después hay otros modelos que se basan en probabilidades, que es otra forma de modelar, donde vamos a hablar de fenómenos estocásticos. Vamos a hablar de algo que en la matemática se llama teoría de grafos y cadenas de Markov, ¿sí? Hay toda una matemática que es probabilística, no es determinística, sino que estamos hablando de otra matemática. Dentro de esa otra matemática vamos a tener modelos agregados y desagregados, ¿sí? Son una separación que hay. Dentro de los modelos agregados,
Van a haber modelos macroscópicos y mesoscópicos, y dentro de los modelos desagregados vamos a tener macroscópicos, microscópicos y mesoscópicos. Esta dimensión quiere decir, yo voy a modelar individualmente lo que ocurre. Por ejemplo, imagínate que estamos hablando de una ruta, ¿no? Quiero modelar la capacidad de una ruta. Acá el compañero me dijo, yo puedo ir al Highway Capacity Manual y ver cómo va a ser el comportamiento de ese tráfico, nivel A, nivel B, nivel C, etcétera, en esa intersección. Eso es determinístico. Ahora, yo puedo ir a evaluar un montón de cochecitos que se muevan sobre esa ruta y ver cómo es el tráfico. ¿Me explico? Eso sería microscópico. Yo estoy viendo, modelando cada coche que está circulando sobre esa ruta proyectada, ¿sí? O podría plantearla de manera macroscópica, evaluar proyecciones de escenarios de tránsito probables, ¿sí? Y ver qué tipo de nivel de servicio va a tener. ¿Sí? Ahí ya no vería qué es lo que pasa con cada autito circulando sobre la ruta, sino que usaría un modelo probabilístico para determinar el comportamiento del tránsito, pero sin ver efectivamente qué está haciendo cada autito en cada momento. El escenario mesoscópico es un mitad y mitad. Para algunas cosas se usa modelización microscópica, para algunas cosas se usa modelación macroscópica. Por ejemplo, esto sería evaluar qué es lo que pasa en una avenida muy grande, como la 9 de Julio, y no usaría una técnica de microsimulación, sino usaría otras técnicas. Concédanme quizás que no les dé una explicación tan detallada de lo que son modelos mesoscópicos, porque requeriría que sepamos muy bien definir microscópico y muy bien definir macroscópico, y ahora estamos en otro nivel de charla. Les estoy contando que existe esto y que existe esto, y lo que está en el gris, que no es ni uno ni el otro, sería mesoscópico. ¿Sí? Esto es lo que les acabo de decir. Esto es una forma de plantear un modelo de una intersección según el HCM. Agregado, desagregado, lo que se los conté. Bien, bien, bien. Yo no puedo avanzar el tiempo. Ahí está. Esto que estamos viendo es una forma de modelización microscópica, ¿sí? Yo acá estoy evaluando el comportamiento individual de cada uno de los vehículos en una intersección. El HCM sería un modelo determinístico que me diría qué nivel de servicio tendría este tipo de geometría en la intersección. Bueno, esta puntualmente no tan así. Dudo que el HCM tenga algo tan complejo como donde tengamos intersecciones de tranvías y demás, pero para otro tipo de intersecciones sí, como este desvío, esta de acá sí va a tener el HCM. Bueno, se explica, esto sería microscópico. El otro que les mostré en el PowerPoint, que es una tabla de Excel, bueno, esta es una intersección muy pavota, la que estaba mostrando, que está hecha con el HCM. Esto sería probabilístico, el otro sería determinístico. ¿Se entiende? Esto es no está hecho con Vissim. Sí, sí, lo dice el mismo título. Vissim es un software de modelización microscópica que hace microsimulación y se basa en escenarios probabilísticos, que emula escenarios de comportamiento de cada uno de los actores. ¿Sí? El motor gráfico, que esto está tan pintoresco, sepan que en la microsimulación no necesariamente tiene que implicar un escenario de visualización de esto, ¿no? Puede ser un montón de numeritos y líneas de colores, ¿sí? ¿Me siguen? Al que hace consultoría de tránsito, esto es top ahora, hace ya bastante, porque te lo piden para un montón de planificación de obras. No sé, querés hacer un centro comercial, te piden que hagas microsimulación, querés hacer un análisis de impacto ambiental para no sé, un evento, por ejemplo, que le pide la municipalidad hacer impacto ambiental, querés poner una fábrica en un lugar, bueno, se hace con microsimulación. Hoy día se usan mucho los drones para sacar datos. Podemos charlar un montón sobre esto también si quieren. Acá estamos evaluando estado de la red. Estos son eh, un diagrama con de intensidad de calor, ¿no? Donde estamos evaluando la capacidad de la red asignada a la infraestructura vial.
Le damos un ancho de la línea y un color para ver qué tanto tráfico en distintos intervalos horarios. Esto es macro simulación. Yo quiero evaluar la saturación de la red, ¿sí? En distintos escenarios. Esto es macro. Acá no se modela qué hace cada coche, porque es imposible modelar el comportamiento de cada camión en un país. Entonces se hacen modelos de tipo agregado, ¿sí? Esto sería un resultado. ¿Lo ven cómo va cambiando de color según la hora pico? ¿Sí? Bien, bien, bien. ¿Se entiende la diferencia entre micro, macro, probabilístico y determinístico? ¿Sí? Esto no lo podés hacer con el HCM, ¿no? Son escenarios distintos, la aplicación es diferente. Bien, bien, bien. Ay. Ah, acá tengo una serie de datos. Pero vamos a hablar de otra cosa con esta serie. Bien, al final de cuentas muchas veces vamos a trabajar con series de datos, como ya les comentaba antes, y vamos a tener que poder separar algunas características de la información que me da una serie. En la serie nosotros vamos a tener efectos que son del tipo tendenciales, vamos a tener efectos que son del tipo estacionales, vamos a tener posiblemente puntos de inflexión. Si cambian las cuestiones coyunturales de la actividad económica, se genera un punto de inflexión. Y vamos a tener ruido. Ruidos son todos aquellos parámetros que no estamos siendo capaces de sintetizar con nuestro modelo. Bien, bien. Vamos a traducir al castellano. No, eso que estoy hablando. Imagínense, estos son los pasajeros de transporte aerocomercial transportados en el periodo 2015-2019. Nos dan esta serie de datos. Y entonces nos preguntan, bueno, che, viene uno y me dice, ¿sabés qué pasa? Martín, ¿sabés qué pasa? El transporte aéreo, si yo miro esta serie de datos, estoy en un canal de tele, tengo al especialista de transporte aerocomercial, dicen, escúchenme, el transporte aéreo está bajando la cantidad de pasajeros estrepitosamente. ¿Qué me dicen ustedes? Yo miro el gráfico, mirá, en enero tenía un montón. Ahora estoy en noviembre y tengo menos. Es verdad, el transporte de pasajeros está bajando. ¿Es cierto? No, no es cierto eso. ¿Por qué? Porque veo que hay un efecto estacional. Miren ustedes todos estos picos que estacionalmente ocurren. Entonces yo me encuentro actualmente en una etapa donde estacionalmente el tráfico va a ser bajo. Eso lo mido captando la estacionalidad, que sería esta línea que está acá. Lo que voy a hacer es de la serie discriminar cuál es el efecto estacional de cuál es el efecto tendencial. ¿Sí? Vemos que hay picos estacionales en esta serie. ¿Qué sería el efecto tendencial? Tendencial sería lo que veo acá, que sería el crecimiento tendencial con una línea, yo puedo verlo, de que tendencialmente, si saco la estacionalidad de esta serie, o sea, si yo a esta serie que es así toda, que parece un electrocardiograma, le saco la función que explica la estacionalidad, se la resto matemáticamente, vería que me queda algo más parecido a una línea de crecimiento continuo. Eso es sacar la estacionalidad de una serie histórica. Si yo le resto la estacionalidad, perdón, sí, si yo le resto la estacionalidad me quedo con la tendencia, ¿sí? Que sería esta línea de acá. El crecimiento tendencial no siempre lo puedo explicar de manera directa en una serie histórica, porque hay series históricas como esta que está acá, que no sé si es de crecimiento del PBI o qué sé yo, porque me tapa la PC, ¿sí? Si hay un punto donde hubo un factor coyuntural que afectó la actividad, yo no puedo aplicar una línea tendencial así acá, porque sería falaz. El crecimiento tendencial, si yo la aplico así y hay un punto de inflexión en el medio, me puede dar un valor sobreestimado o subestimado dependiendo qué es lo que pasa. En este caso, hubo un punto de quiebre negativo, una crisis acá, ¿sí? O sea, veníamos de una crisis, perdón, no hubo una crisis. Una crisis sería si venía creciendo y empieza a bajar. Acá hubo una medida que mejoró mucho la actividad. Si yo le tomo la tendencia de los últimos, no sé, 20 años y hubo un punto de inflexión en el medio, me daría una tendencia mucho más bajita que en realidad hoy día yo estoy teniendo un crecimiento tendencial muy superior.
¿Me sigo? ¿Me siguen? Digo, cuando ustedes hacen algún cursito de econometría, eh, hay software muy específico para esto. El Stata, por ejemplo, es un software libre. El Banco Mundial en su momento hasta te lo dejaba bajar de manera gratuita, el Stata, algunas licencias. eh, Uno puede separar estos efectos dentro de una serie histórica, el crecimiento estacional, restarlo, obtener la estacionalidad e incluso identificar matemáticamente la ocurrencia de puntos de inflexión. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir? Ojo al piojo cuando hagan lecturas directas de series históricas con regresiones lineales, porque ahí se les empioja un montón. Si no manejan bien el tema, es complicado. Y por último, ¿qué es el ruido? Todo aquel fenómeno que no se explica por el crecimiento tendencial, el crecimiento estacional, termina siendo ruido. Y es verdad, porque puede ser que justo acá hubo el casamiento de alguno que tenía una familia muy grande, entonces hubo más viajes de lo que se esperaría por el crecimiento tendencial y el crecimiento estacional. Eso es ruido. Los valores no siempre son exactos, porque estos son modelos que se ajustan, no son exactos. ¿Sí? ¿Se entendió eso de las series? ¿Venimos bien? Bien. Sí, sí. Sí, sí. Bien, bien. Esto es lo que les comenté antes, micro, macro, algunos ejemplos más. Bien. Son ejemplos, podríamos charlar de qué es cada uno, qué es lo que estamos viendo acá. Esto es la clasificación de una red vial, por ejemplo. Qué es una red troncal, qué no. Podríamos charlar un montón, pero ya deberíamos entrar con más detalle. Eh, Nuevamente, acá lo que estamos viendo, por ejemplo, es origen-destino, o sea, estamos viendo cuántos viajes se generan, cuántos viajes se atraen. Eh, Acá estamos viendo líneas de deseo. Eh, bueno, esto en general suelen ser modelos macro, ¿no? Modelos micro, ya estaríamos viendo comportamientos individuales. Bien, estos modelos micro. Hay un montón para hablar de esto. No sé cómo es el plan de estudio de la especialización de ustedes. En general, se tienen materias de macro simulación y se tienen materias de micro simulación. Terminás de cursar las dos y decís, uy, me falta un montón todavía. Así que cuando ustedes hagan su proyecto final, si van a usar alguna de estas técnicas, dependiendo qué es lo que quieren planificar, quizás tengan que ir a estudiar más sobre microsimulación o más sobre macro y quizás sobre alguna técnica en particular de esto.